información pasada. ¿Ya? Tenemos la estructura en una vista frontal, que es lo que me indiquen los cartílagos que se logran visualizar. El más grande tiroides. Tiroides, ¿cierto? Sí. Aquí está todo como del mismo color, así que vamos a apoyarnos mejor de esto. ¿Ya? O de eso. ¿Alguien que me ayude? Gracias. ¿Ya? Entonces, teníamos el tiroides, ¿cierto? Luego abajo tenemos, que es el cricoides, ¿cierto? Y luego las estructuras que se ven abajo, ¿cierto? En la guía aparecen como cartílagos traqueales, ¿ya? Estoy seguro que en una bibliografía lo había visto también como anillos traqueales, ¿ya? Pero para asegurarnos, para que sea consenso con el resto de los tutores, nos vamos a quedar con el nombre de cartílagos traqueales, ¿ya? No se olviden, tienen que aprenderse la disposición para que después no los vayan a pillar en la imincana o en una prueba de rótulos, ¿ya? De que tenemos el tiroides, tenemos el cricoides y luego ahí, el resto de los cartílagos con forma de anillo son solamente los cartílagos traqueales, ¿ya? ¿Por qué lo digo? Porque los tutores obviamente son maldadosos y necesito que se lo aprendan para poder hacer esta vista de acá y resolverla. Pero está hablando de sí mismo. Es un corte sagital, Sí mismo, eso. ¿ya? Y si seguimos la disposición frontal, la disposición que vimos de la panela anterior, tenemos que está el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, y de repente alguna mente maquiavélica en la incana podría hacer que ponga el chinche justo ahí, debajo del cartílago cricoides. Que son los. Esos son. ¿Cómo era? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? O sea, o es el no. El cartílago traqueal. ¿Ya? Es el cartílago traqueal. Ya, ahí por ejemplo tenemos otro detalle, está mencionando la colega, está mencionando Estefan, de que las estructuras celestes, ¿cierto? Nosotros las asociamos a los cartílagos, ¿ya? Pero justo entre medio tenemos estos pequeños espacios blancos que son los ligamentos, ¿ya? En este caso, el último ligamento que va a conectar el cartílago cricoides con el cartílago traqueal, si lo sacamos solamente por estructura, ¿qué nombre recibiría? Cricotraqueal, ¿cierto? Entonces lo tenemos, está difícil, ¿ya? Habría que poner el chinche ahí de manera muy meticulosa para poder preguntarlo, pero se puede. ¿Ya? Profe, pero una pregunta con respecto a la lateralidad, si nos preguntan justo a eso, ¿cómo podríamos responder? Acá no. ¿Ya? No, Acá no la existe. lateralidad no Tenía aplica una ya nomás. porque es Es una una pura estructura completa. Claro. ¿Ya? Donde sí, y les aviso desde ya, que aplica la lateralidad es acá. ¿Ya? En los campos pulmonares sí o sí aplica la lateralidad. ¿Ya? Ya. Pero en cuanto a la laringe en sí, es difícil preguntarlo. ¿Ya? Si seguimos un poco con las preguntas pilladoras, ¿ya? Recuerden lo que les dije la vez pasada, de que el cartílago tiroides, si bien yo lo veo como el más grande, el más prominente, el más llamativo, y yo pongo el chinche en la pared posterior de la laringe, yo voy a decir, pero es que este también es el cartílago tiroides, y no es así, ¿ya? Sino que es el mismo cartílago cricoides que se engrosa, aumenta su tamaño cuando se posterioriza. Sin embargo, el cartílago tiroides no se posterioriza, ¿ya? No llega a la parte posterior de la laringe. Por eso, el cartílago cricoides debe ser el único prominente y visible dentro de la parte posterior de la laringe. Ahí está la predicción, ¿no? Ahí no se puede ver el. Sí, de hecho, en la imagen que tienen de laboratorio, de la guía, ustedes pueden ver en una imagen cómo se proyecta y empieza a aumentar su tamaño conforme se empieza a posteriorizar. Profe, en los modelos no se ve el aritenoides. Esa es una excelente pregunta, ¿ya? Seba, es verdad, no se ve el aritenoides, ¿ya? El cartílago aritenoides lamentablemente no se logra visualizar, pero recuerden la moraleja, que si hay algo que no se puede visualizar en los modelos, puede entrar en la imagen de Meter o en la imagen que tienen en su guía de estudio, ¿ya? Y de hecho, la pregunta, ¿qué pasa con los otros cartílagos que son más pequeños? Por ejemplo, el cricoide y el cuneiforme. ¿Ya? No se ven tal cual, ¿ya? Pero sí tenemos una pequeña pillería, ¿ya? Que por ejemplo, Netter nos muestra cómo se ven estos cartílagos, pero ya recubiertos por su epitelio, ¿ya? Y lo pueden ver en la lámina 78, lo tengo yo acá, ¿ya? Que se logran ver dos estructuras en la parte posterior de la laringe, que son como dos especies de cuernos, ¿ya? Que reciben el nombre de tubérculos, y reciben el nombre de cada uno de estos cartílagos.
un tubérculo cricoideo y un tubérculo acá, corniculado. Sí. Serían estos tubérculos de acá. Sí, acá se alcanza a ver que en verdad no se logra apreciar como si fueran dos estructuras con forma de cuerno por ambos lados. No se ve. Acá sí se ve un poquito mejor. ¿Ya? Pero si logran ver, hay un pequeño cuerno acá y otro pequeño cuerno que lo sigue. ¿Ya? Uno sería el cuerno, el tubérculo corniculado, que le da forma, recibe ese nombre porque el que le da forma es el cartílago corniculado. Y el otro cuerno, la casta que está justo por encima, es el tubérculo cuneiforme, porque lo que se encuentra debajo es el cartílago cuneiforme. ¿Ya? El cartílago no se ve, pero sí se ven las eminencias que dejan estos cartílagos. ¿Ya? Que se entienda de esa manera. Preguntarlo sería difícil, pero tendría que evaluarlo con el resto de los tutores. Lo preguntamos, no lo preguntamos, está difícil, no. Y si no, recuerden que lo podemos preguntar también por la imagen de ¿ya? Ligamentos. Aquí les voy a dejar la tarea a ustedes. ¿Ya? Quiero que resuelvan con los modelos que tenemos, para dar un poquito de trabajo autónomo. Quiero que resolvamos si es que son visibles o no los ligamentos que aparecen en la guía con los modelos que tenemos acá. Aquí se notan varios. O sea, Ya, y hacemos el check. ¿Ya? ¿Qué le parece? Pónganse. A ver, los que se ríen abajo. ahí se notan varios. Ahí se nota harto. Este tiene un número propio. La tiroides y esta es. El pico craqueal está justo debajo, ¿cierto? Ese mismo. Ah, sí, tenía razón. Tiroides. ¿Cuál sería? ¿No se confunden con eso ya? De la tiroides al yoides. Tiroides. Este sería el ligamento cricotiroideo. Ese chiquito. Ese de ahí. Y Ese. La cricotiroides. Profe Monse. Sí. Ajá. Yes, sir. ¿Y eso cómo nomás se puede ver acá? ¿Y esto? Estos son los ligamentos cricotraqueal. Ay, lo rayé. Ese. Ya estaba rayado ya, no te preocupes. Ese. Cricotraqueal. El otro no tiene nombre, ¿no? No. Mira. Ah, eso ya lo dijimos. El cricoides no se ve, pues. Cartílago tiroides. Comediante. Darums. Pero, ¿qué cosa? Si es como, ¿cuál es la estructura que nombra primero y cuál es la que conjuga después? Ya. Sí, pues, en teoría de ese, lo que dijo el profe. No, me parece que va a depender como de estructuralmente cuál es el origen y cuál es la inserción de ese ligamento. ¿Ya? Pero yo he visto otras bibliografías en donde este tipo de estructuras también las nombran al revés. Ya, por ejemplo, tiro cricoideo, pero ahí ya se confunde mucho la película. Si en la gincana pongo tiro cricoideo me lo cobran. Debatible. Debatible. Depende si hay algún libro que te sugiere que hay. Claro, que no sea un libro de la feria así, editorial en mi casa. Si encontramos el libro que lo dice. ¿Ya? Lo escribí yo en mi cuaderno. Ya, veamos si es que los ubicamos. ¿Ya? Me van a mostrar al grupo la membrana tiroidea. Muéstrala, Dale, profe. Ahí está, pero la profe la está señalando la línea. también está acá en este modelo, ¿cierto? Sí, Está fácilmente identificado. ¿Mafe cuál es? Muéstrenme el ligamento cricotraqueal. Acá. Muy bien, justo debajo del cricoides, ¿cierto? Justo ahí. ¿Cuál es Martín? Ese, justo ese que va primero, está el cricoide justo antes del primer anillo traqueal. O bueno, el Sí, ¿cómo se llama? Muy bien. ¿Cómo se llama Martín? ligamento cricotraqueal. Ya. Ahora nos vamos a poner un poquito fuera de lo que hemos repasado hasta ahora. Quiero que me muestren el pliegue vestibular y el pliegue vocal. Cricotiroideo, cricotraqueal. Ya, no, espera.
Es que estoy dudando, era el bucal. Eran vestibular estos y el dos. pliegue vocal. Eran aquí. Pero la diferencia no me acuerdo. ¿Ya? Y el vestibular era el que estaba arriba, ¿o no? ¿Cuál? Mencionémosle a los compañeros. ¿Ya? Vestibular, Vocal. vocal. Se van a dar cuenta que en los modelos aparece más allá como un pliegue, literalmente. ¿Ya? Vestibular. ¿No crees que eso sería ¿Qué otro mejor? nombre tienen? Para que amplíen un poquito el término clínico. Pliegue vestibular se conoce también como cuerdas vocales falsas. Y pliegue vocal es lo que nosotros llamamos como cuerdas vocales reales. Esta es la real. ¿Ya? Exactamente. El inferior, entre ambos pliegues, el inferior es el vocal. ¿Ya? No se olviden de la disposición para que no se vayan a pifiar. ¿Ya? Y entre medio vamos a tener un espacio entre ambos pliegues, que es el seno laríngeo. Seno laringio. Fácilmente reconocible. Vamos a tratar de no preguntar algo que sea demasiado pillador. Por ejemplo, en el modelo que tenemos ahí, ¿ya? El que tiene una coloración roja sería el pliegue vestibular, mientras que el que tiene una coloración mucho más blanquecina es el pliegue vocal. Yo tengo una duda. Consulta. Sí, en la gincana me van a poner así como para poder poner ¿cómo se llama esto? El vestíbulo. O sea, El seno. el seno. ¿Ya? Sí, eso. El seno laringio. Como por ejemplo, para poner el chinche, como lo pone ahí en medio. Así. Ya, esta es una pregunta interesante. No lo van a ¿Ya? poner. Se pregunta acá, ¿cómo pero va a preguntar en la gincana si es que se llega a preguntar? Pongo las tres estructuras. Uno o el otro, ¿ya? Porque tenemos tres estructuras que comparten básicamente el mismo espacio. ¿Ya? Yo lo haría de esta manera, ¿ya? Pensando que a lo mejor sería una pregunta que podría formular yo. Si voy a preguntar por alguno de los pliegues, yo coloco una plasticina, una forma horizontal, longitudinal, como una línea, marcando arriba o marcando abajo. Pero si yo quiero preguntar directamente el seno laríngeo, lo que haría es colocar un chinche sin ninguna plasticina justo al medio y lo más profundo que pudiese. ¿Ya? Un pequeño tips. ¿Ya? Está ultra pillador, ¿ya? Y la idea es que tampoco sea así. Pero en caso de que se dé, ya saben. Ya, sería como seno laringio y Seno laringio, la lateralidad ninguna, solamente eso. solamente marcar la estructura como tal sin ningún tipo de lateralidad. ¿Ya? Oye, Tanto tienen- comido por lateralidad. tienen recuerdos de Vietnam ahí con las lateralidades. Pero tengo que decirlo, las lateralidades a muchos les comieron hasta un punto. ¿Ya? Así que a no olvidarlo, sobre todo con lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? A nada de vuelta a su guía. ¿Ya? Porque acá es donde van a pasar rayas. ¿O no? No. Lo primero, me van a alcanzar el árbol blanqueado. No puede ser. No se lo peleen. Lo primero Lo dirás así. es que tenemos la tráquea como tal, que sería, si lo invertimos, sería el tronco principal de este árbol, ¿cierto? Ah, sí, Y se ve más la bonito. bifurcación sería la carina. Canina. ¿Ya? Carina, sí, sí, sí. La carina en sí es una estructura interna, más con forma de cuerno, que es una prominencia que marca la división entre ambos bronquios principales, Bronquios principales. entre el derecho y el izquierdo. Después viene el lobular o algo Sí, así. por ejemplo, si acá yo quisiera marcar cuál es la carina, yo marcaría el calzón que se ve acá. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que hay un cartílago con Tiene- forma de rama interior? sí. Entonces, esa sería la carina. ¿Ya? Y ahora, a agarrarse la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos que ver pulmón, lóbulo y segmento. ¿Ya? Imaginación. No tanta imaginación, de hecho vamos a ocupar los dos modelos. Ah, Pero ya. sí, De mucha memoria. memoración. Mucha memoria. ¿Ya? Ok. Primero, grandes rasgos del pulmón. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos principales, mientras que el izquierdo tiene solo 2. ¿Ya? ¿Cuáles serían los lóbulos? Por disposición anatómica, lóbulo superior, medio inferior. ¿Ya? Y por el izquierdo, superior inferior. Fácil hasta ahora, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de los principales segmentos o las principales ramificaciones o regiones que va a tener cada lóbulo pulmonar. ¿Ya? Como lo tenemos allá. De hecho, ese modelo lo vamos a dar vuelta para que lo vayamos visualizando aquí y allá. Está la lista ahí para que vaya corriendo. Y ahora Ya firmó ya. Segmentos. Ah,
¿Alguien falta que Lo firmó todo. ¿Quién es esto? Pero es que creo que nos pusieron un ticket nomás. ¿Ah, sí? Sí. Voy a dejarlo para el lado. A ver, profe. Profe, se lo estoy tirando por ahí. Localícelo nomás. Hay que guardar el teléfono. Ahora sí. Pero ponelo para que todos lo vean, pues igual allá. Pongan un coso rotante y era. No, quiero ver algo. Este es el izquierdo, o sea, el que está separado. Pero el profe está usando el árbol. Soy yo. La técnica ya. ¿Cómo que la tiroides? Acá lo que vamos a hacer es que ustedes van localizando superficialmente cada uno de los segmentos. Y se van a guiar también por los colores porque son los mismos, hacen match. ¿Ya? Y por ahí van a anotar una pequeña pifia que tiene el modelo. ¿Ya? Lo vamos a ver inmediatamente. ¿De quién es la videra? Vamos por el derecho. ¿Ya? Pulmón derecho, lóbulo superior. Se divide en apical, que es el lóbulo apical, ¿no es cierto? O el segmento apical más alto. Tenemos anterior y posterior. Anterior y posterior. Número 3, anterior. Número 2, posterior. Y el número 1, apical. Terminamos nuestro lóbulo superior. Vamos al lóbulo medio. Solamente 2 segmentos. Segmento medial, número 5, amarillo, ¿cierto? Lóbulo lateral, color amarillo un poco más mostaza, ¿sí que se puede decir? Número 4. ¿Tienen el color mostaza? Sí. Es el lateral y el amarillo rey o amarillo fuerte es el medial. Permiso. Ahí está, Nico. Entonces, repaso hasta ahora. Apical, anterior, posterior, listo el lóbulo superior, vamos al lóbulo medio y tenemos el medial, tenemos el lateral. Vamos al lóbulo inferior. Aquí hay uno que recibe un nombre un poquito más exclusivo y el otro sigue una tendencia, que es el número 6, que van a poder visualizar por posterior. Ahí ustedes van girando, me ayudan. Número 6, que es el segmento superior y se corresponde con el número 6 que está acá, superior. ¿Ya? Y si seguimos, tenemos 4 direcciones, pero con el apellido de basal, porque estamos en la base del pulmón, que sería anterobasal, el número 9, celeste más clarito, acá. No, miento, acá. Al el otro número lado. 9, ya, más clarito. Este, que es un poco más fuerte, sería el medial. ¿Ya? Sería el número 8 en este modelo. ¿Ya? Tenemos el lateral. A ver si se condiciona o no. Creo que no. Acá, lo que pasa es que hay que sacarlo. ¿Ya? Ya, ahora sí. Reseteamos. ¿Ya? Estamos en el lóbulo inferior. Ustedes lo ubican acá, yo lo ubico acá. ¿Ya? Tenemos primero basal medial. ¿Ya? O medial basal, que es el color verde, número 7. Tenemos el superior, que es el número 6. ¿Ya? Tenemos el anterior, que es el número 8, ¿ya? Azul. Tenemos el lateral, que es el número 9. Ahí. Y el posterior. ¿Basal lateral? Basal lateral. Y basal posterior, que es el número 10. ¿Ya? Si lo vemos acá, en el árbol traqueal, es para confundirse. ¿Ya? Por eso les menciono que esto requiere repetitividad. Repetitividad o asociar los colores también. ¿Cierto? Repasemos. ¿Ya? Número 1, apical. Número 2, posterior. Número 3, anterior. Número 4, lateral. Número 5, medial. Número 6, superior. Número 7, medial. Número basal medial, perdón. Número 8, basal anterior.
número 9, basal lateral, número 10, basal posterior. Ah, ya. Qué te rico, weón. 6, bien. Perfecto. Así que o se acuerdan de los números, o de los colores, o de la disposición. ¿Ya? Está difícil. Va a morir. ¿Ya? Está difícil. Oh, no son estructuras de espejo, o sea que Aquí es donde los voy a complicar un poquito más. ¿Ya? Pulmón izquierdo. Tenemos un error. ¿Ya? Tenemos un error en el modelo. Porque en el lóbulo superior hay un solo segmento. Acá aparecen 3. Pero hay 2 que deberían estar conectados. ¿Ya? Que es el ápico posterior. Aquí en cambio tengo un segmento apical y uno posterior por separado. ¿Ya? Este modelo está errado. Está equivocado este modelo. Ahí. Sí, ahí. Este modelo está errado. ¿Ya? Debiese ser solamente un segmento y de hecho, como va a la par con este mismo modelo, también aparecen con colores diferenciados cuando en verdad no debería ser. O sea, ese es el apical y es el posterior, pero deberían estar juntos. Y deberían estar juntos. Ah, ya. ¿Ya? Anatómicamente es así. ¿Ya? Así que eso a tomarlo en cuenta, anotarlo si es que es posible. ¿Ya? Sí. No así, por ejemplo, el segmento anterior, que sí, sigue estando individualizado en el lóbulo superior, al igual que en el campo derecho. ¿Ya? Sin embargo, al contrario que en el campo superior derecho, acá tenemos 2 segmentos más. ¿Ya? Y aquí también quiero que presten atención. ¿Ya? Porque hay uno que es el lingular o língula superior, el otro es el língula inferior. Si yo observo acá, le digo, pero el número 5 es como que sale antes, entonces este debería ser el superior y el color mostaza debería ser el inferior. Pero no es así, porque el que manda es acá, que la ramificación, color mostaza, es la que va a quedar en el segmento língula superior. Y el que es amarillo más pálido es el língula inferior. ¿Ya? Entonces, al contrario de lo que se podría pensar, ¿ya? Este de acá, que sale antes, es el língula inferior y el color mostaza es el língula superior. ¿Ya? Al revés. Y en el lóbulo inferior es muy parecido al otro lado, solamente que nuevamente se combinan 2. Y aquí sí es correcto. ¿Ya? Vamos a ver así. Y ustedes lo van a indicar, ¿ya? Por número o por color. Primero tenemos el segmento superior, ¿ya? Que es el número 6. Mismo color que en el otro lado. Y bajamos y nuevamente tenemos los basales, ¿ya? Solamente que ahora no hay uno basal anterior y basal medial, sino que hay uno solo. Anteromedial basal o basal anteromedial. ¿Ya? No importa la disposición de las letras. Pero basal anteromedial, que sería este, prominente, más azul que el resto. ¿Ya? Número 8. Ese es anteromedial. Anteromedial basal. Sí. Anteromedial basal o basal anteromedial. El orden de los factores Y no si seguimos el resto, La lateralidad. tenemos un basal lateral, ¿cierto? Que sería el número 9, y un basal posterior, que es el número 10. Y el basal posterior especialmente se ve poquito, ¿ya? Está acá. Si se saca esto, se puede ver mucho mejor. Y de hecho lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque también lo podemos preguntar así. Oh, es verdad. Agarran ese polo morado y... Sí, sí. Así, ahí. Y por los colores o por la disposición anatómica deberían poder saberlo, deberían poder descifrarlo. Así que manipúlenlo, estudienlo, fotografíenlo en todas sus vistas. ¿Ya? Ahora si fuéramos muy maldadosos lo podríamos hacer. ¿Ya? Pero no sé, no creo, porque igual es mucha maldad. Puede ser. Si hacen eso, voy a agarrarlo. Así voy a levantarlo y voy a verlo. Lo marco yo mismo. Entonces, repasemos. ¿Ya? Repasemos el pulmón izquierdo. Ápico posterior, ¿ya? Sería uno solo, no como en este modelo. Sería el anterior, el número 3, língula inferior, el número 5, el número 4, língula superior. Bajamos y el número 6 es el superior, el número 8 ¿ya? Es el anteromedial basal, el número 9 es el basal lateral o lateral basal, y el número 10 es el basal posterior o posterior basal. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta de la Gincana? Escuchen esto. ¿Ya? Sería, yo pongo el chinche acá, un ejemplo, sería segmento superior del lóbulo inferior del pulmón izquierdo.
Esa es la respuesta. Sí. Esa es la respuesta. ¿Ya? Es Segmento lóbulo, campo pulmonar o pulmón. ¿Ya? Sí. De nuevo. Otro ejemplo. Por ejemplo, segmento medial Medial, del lóbulo medial, del pulmón pulmón derecho. derecho. Esas son las respuestas. ¿Ya? Esas son las respuestas a menos que... No está complicado. Entonces hay que aprendérselo bien. ¿Ya? Es complejo, pero al mismo tiempo, si lo hacemos repetitivamente, nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil. Va a ser por inercia. Entonces, repaso final. Ahora lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Profe, profe, ¿va a señalar función? En este caso, como la guía no especifica ninguna función, no debería entrar. Ya. ¿Ya? Solamente identificar la estructura. ¿Ya? La estructura tiene ese nombre completo, no es como estructura y localización, no, estructura. La estructura tiene ese nombre completo. ¿Ya? ¿Sería este entonces el? Apical. Bien. Este. Posterior. Posterior, Este. anterior, Muy bien. Cambiamos de lóbulo. cambio de lóbulo medial, Ese, lateral. Lateral. Medial. medial, Medial. Cambiamos de lóbulo nuevamente. igual era el otro. Ya. Nos vamos Lóbulo por inferior. posterior. Superior. Superior. superior, Tenemos este. posterior, Ese es el. tiraría Basal para medial. basal medial, Pasar anterior. basal anterior, basal posterior, no, Lateral. sí, lateral, y ese es posterior, ahí está, Lo mismo acá. Este debería ser un solo cacho. Antero medial. antero medial, Posterior. Antero Anterior. igual Inferior. Língula. língula inferior, O lingular. ¿Ya? Porque lingual es de la lengua. de la ligua, Língula superior. ¿Ya? Recuerden que hay que hacerle caso a la visión externa. ¿Ya? Superior. Basal, Basal anteromedial. O anteromedial basal. anterior medial basal me gusta ese, Lateral basal. O basal lateral. Y basal posterior o posterior basal. Necesito una foto de ese modelo, sí o sí. ¿Y el calzón cómo se llama? La carina. la carina, es la calzón de la carina, El calzón de la carina. el calzón de la carina, Ya. Muy bien. Así que, nada. Dudas, preguntas, consultas. Aprovecho. Estrategia para aprender mente para indicar. Diría yo. la lateralidad entonces, hay pocos que indican como su infraestructura, así como lateral medial, medial lateral, Lateralidad, en este caso, Serían los estaría pulmones. aplicando netamente para los pulmones. ya, Ahí sí hay que aplicar la lateralidad porque es algo que se va a aplicar mucho en la práctica clínica. Ya, Claro. se aplica muchísimo. En cambio, la tráquea se toma como una estructura única en sí. ¿Ya? Perdón, la laringe y la tráquea. La laringe en sí se toma como una estructura única que no se logra diferenciar entre derecho e izquierdo. No así, por Da la ejemplo, vuelta. en el caso de las extremidades. por favor. Así que aquí, al menos en las laringes, entenderse solamente la estructura en sí, más allá de la lateralidad. Sí, sí, Repasemos la estructura. ¿Ya? repaso de estructura, gracias. Entonces ahí se puede ver Sí, tal y como dice el Timothy, ¿ya? Nosotros podemos identificar qué pulmón es. Primero, en los modelos que van a ver allá, según las divisiones, los lóbulos. ¿Ya? Recordar que el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene solo 2. ¿Ya? Pero acá, como dice Timothy, nosotros podemos decir, pero este es el izquierdo. ¿Por qué? Por esta fosa. ¿Ya? Esta fosa anatómica que va a permitir que se aloje el corazón. ¿Ya? Y por la língula, ¿ya? Que es esta estructura de acá, ¿ya? Como este cuerno del lóbulo inferior. ¿Ya? Que no es del lóbulo inferior, es del lóbulo superior. Es del lóbulo superior, Sí, es del lóbulo superior. ¿Esto dónde lo sacamos? ¿Lo separamos del lóbulo? Sí, sí, está separado. Está ahí. es mío, No, falta uno, falta uno. Está ahí. Ya. Ya, entonces, igual puede ser pregunta de verdad, yo no lo sé. No lo sé. Pero una pregunta clásica es como la língula, ¿a qué lóbulo, de qué lóbulo forma parte? En verdad forma parte de los dos, pero la língula en sí, el último extremo, es del lóbulo superior. ¿Ya? Así que, eso es. Pero, ¿y qué es la língula como tal? La língula viene siendo un vértice, una especie de vértice que tiene el pulmón izquierdo, que es esto. ¿Ya? Así como lo vemos, es la forma anatómica que tiene el pulmón izquierdo.
¿ya? Que está dispuesto de esa manera para que se pueda alojar el corazón en esta parte, ¿ya? Pero claro, es una característica distintiva que tiene con respecto al pulmón derecho porque no tiene este último extremo, no tiene este último vértice. En cambio, el izquierdo sí. ¿Ya? Por eso recibe ese nombre como tal. Por supuesto. Ese modelo se ve de que la escorbuto. ¿Bien? ¿Sí? Supongo que sí. Ustedes me van diciendo, ¿este de quién es? Bien, Ya. Vamos a ocupar entonces. Número 20. Ese es tiroides. Cartílago tiroides. Este, de acá abajo. Cartílago Número 25. Cartílago traqueal. ¿Ya? No, el número 25, este de acá. Ah, Cartílago traqueal. Número 24. ligamento cricotraqueal. Y el que está arriba entonces es... Cricoideo. Cartílago cricoideo. No debería no ser así. ¿Ya? En realidad no es. ¿Ya? Claro, porque el cricoide va justo debajo de la... Eso es un ligamento. Sí. Ah, Ese ligamento se llama... ¿Cómo se llamaría? intratraqueal. Pues se debería llamar intertraqueal, según yo, pero no aparece en el lado. Pero el que sí es el crico... Crico traqueal es ese, Cricotraqueal es este cachito de acá. que no se ve porque está tapado por... No tiene ni numeración. ¿Ya? Pero si se dan cuenta por disposición anatómica, si yo tengo el tiroides, el cricoides y aquí vienen los anillos traqueales, entonces sí debería ser. ¿Ya? Sigamos. Esta pasa de acá. No, ese es un cuerpo adiposo, no, genérico. ¿Ya? En la papa. Esta membrana. Tiroidea. ¿Ya? Aprendan ese nombre, ¿ya? Porque uno de los principales errores cuando estamos repasando este tipo de anatomía es poner membrana ioidea, membrana tiroidea, ¿ya? Pero es tiroidea, ¿ya? De tiroides, ioides, ¿ya? Tiroides. No olvidar. El hueso ioides, fácil de reconocer, ahí por encima, ¿cierto? Acá por la vista interna, corte sagital no se ve, pero sí logramos apreciar pliegues, que el primero sería Ese es el vestibular, ¿cierto? Y abajo sería el bucal, y entre medio tenemos Seno laringio. seno laringio. Muy bien. Parece que por ahí había dicho seno traqueal y no, nada que ver. Es seno laringio. Como que... Sí, creo que lo dije yo. Disculpe. ¿Ya? Pero en la guía sale como... ¿Y acá? Sí. Este cartílago, el ate. esta es la epiglotis. ¿Ya? O La la epiglotis. epiglotis. ¿Ya? No se olviden, La la epiglotis. epiglotis no se logra ver en una vista superficial, sino que hay que internarse y hacer un corte. Y la epiglotis, o la epiglotis, tiene dos porciones, ¿cierto? Separa el esófago de la tráquea, ¿no? No, pero la estructura en sí tiene dos partes Ah, ya. principales. ¿Ya? Y salen en la guía. ¿Cuáles son? La hoja y la tallo, ¿no? La hoja y el tallo. Muy bien. Que la hoja sería el cuerpo del cartílago tiroides y el tallo sería como el eje medial. ¿Ya? Pero acá, Pero acá, pregunta pilladora. activado mi ¿Ya? Esta pregunta si yo se la había dicho a una compañera del grupo pasado. Pero sería la parte más gruesa de la hoja, porque Claro. cuando se adelgaza el tallo. cuerpo tallo como sería como eso, y ¿no? el tallo sería la primera parte o la primera raíz, básicamente como la raíz de la epiglotis. Mira, si ustedes juntan esta laringe No puede ser. y ponemos una vista superior inferior, van a ver que hay un número 12 marcado allá abajo. ¿Ya? ¿Logran visualizar el número 12? Pero Ya está con una súper... interna, sí. El número 12, ya, Sí. interno. Ya. Si nosotros fuéramos re maldados, yo lo preguntaríamos así también. A ver, ¿Ya? Pero ¿cuál es? ¿Ya? ¿Qué es ese número 12? A ver. son esas las que son. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es el pliegue vestibular o no? Sí, son pliegues vestibulares. Pero es el pliegue bucal. ¿Qué? Sí, el pliegue vestibular está ahí. No te puedo creer, está como tirado para atrás, así justo. El pliegue bucal. Ya, vayan a la siguiente mesa nomás. vamos a ver más generalidades. Ya, así que nos toca revisar primero las caras pulmonares. ¿Cuántas son? Tres. La más grande y la más extensa es la cara costal, es decir, va a abarcar anterior, lateral y posterior, todo lo que está en contacto con las costillas. Es la cara costal. La que está por inferior
y en contacto con el diafragma es la cara Diafragmática. y lo que está por medial en contacto con el corazón y el mediastino es la cara mediastínica. La parte más superior del pulmón se le denomina vértice, ápex o ápice. Todo es sinónimo. Vértice. O sea, que pueden ser Sí, vértice pulmonar, ápex pulmonar, ápice pulmonar es lo mismo. Profe, ¿pero es vértice a secas o vértice, por ejemplo, de pulmón izquierdo, vértice de pulmón derecho o es vértice a secas? vértice pulmonar izquierdo. Ya, ahí sí. Ya. El vértice lo encontramos debajo del trapecio. ¿Cómo? Aquí podemos, no lo vamos a No es calcar, palpable obviamente, porque está el porque, trapecio, pero De ahí para adentro. pero es de riesgo cualquier herida cortopunzante. Ahí le tiene el tiro a la visera. Le puede perforar el pulmón. inútil. Buena estrategia. Ya, Anotado. buena estrategia. Ahora encontré un punto. No, Y la parte inferior, que toma tanto la cara costal, pero la de más abajo, es la base del pulmón, base pulmonar, que es de lugar de auscultación. Ya, en su cara mediastínica lo vamos a encontrar con un sector de entrada y de salida de varias estructuras. A ese sector se le denomina hilio pulmonar. eso es. Sí. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué estructuras pasan por el hilio? La arteria pulmonar, venas pulmonares, En los bronquios. bronquios principales, vasos linfáticos, Qué nervios. nervio la profe. Entonces sí. Sí, como que la puse la otra vez en la clase. Estábamos con la profe Andrea. Dije, nervio. ¿Cómo? La cara me Créanlo los libros. Bueno, ¿Ya? Si se fijan, está todo, todo unido o encerrado en vamos a llamarlo fascia, que es la parte blanca del dedo. En la parte inferior, esa fascia sigue hacia abajo. Ese es el ligamento pulmonar. Que en la imagen, que debiese haber sido del néter, no del doctor, es eso. No sé de quién es. Es el ligamento pulmonar. Es eso. Esa línea. ah, ya. Sí, sí. Rótulo de baño. Lo que está en blanco, por si acaso. El néter, sí. El néter. Y acá el modelo sería esto. Y luego los anillos o los cartílagos craneales. Vea, después grabo. Se me fue la R. Lo que está en blanco. Ligamento pulmonar. Y ahí lo vemos. Se ve como impresión. Porque hay una línea abajo. Ahora hay un punto más difícil, un poquito menos visible. Se dan cuenta, siempre los ligamentos van a estar representados por un color más claro, más blanquecino. Y acá, el ligamento que va a conectar el cartílago cricoides con el mecanismo. ¿Qué estructuras serían estas? ¿Qué estructuras serían estas? Las venas pulmonares. Acuérdense que solamente la circulación pulmonar el color cambia. Solamente la circulación pulmonar. Y ya. Nos mantenemos en la cara diafragmática. ¿Cuál es otro caso? Sería este de acá. Y vamos a ver las impresiones o las huellas que generan estructuras que están en contacto con el pulmón. Me encanta su neta. El hijo de Thanos. ¿Verdad que son morados? Sí.
Uy, se me perdió. ¿Qué cosa está buscando? Las caras, los perdidos, la cara medio espínica. Ese, sí, entonces ahí. Y bien, ya, acá pasamos para acá. Entonces, en la cara media espínica vamos a ver distintas huellas, que son impresiones y surcos. Compartan el librito. Ah, o sea, eso es como... Sí, Ah, ya. esas son impresiones, son surcos. ¿Ya? Estructuras en contacto con esta cara del pulmón. En el pulmón derecho, por superior, vamos a encontrar con el surco de la vena brachiocefálica. Entonces, por ahí pasa la vena brachiocefálica. Impresión. En el pulmón izquierdo lo vamos a ver más pequeñito. Ese espacio. En el pulmón izquierdo lo vamos a ver ese espacio más chiquito. ¿Y profe en los modelos? Uy, con suerte vamos a ver la impresión cardíaca. Inferior al surco de la vena brachiocefálica, vamos a encontrar con el surco de la vena cava superior. Nosotros nos encontramos con otro cartílago que es muy importante que no se exprese, o el cartílago epiglotis. Superior al ilio pulmonar, estamos en el pulmón derecho, Lo podemos ver vamos a ver el surco de la vena ácida. si es que existiera. Pero lamentablemente, si lo vemos de manera superficial, no lo vamos a hacer. En este caso sería ¿verdad? Su función. Superior al surco de la vena ácida, nos vamos a encontrar con la impresión esofágica. No se activa. Esa es su función. ¿Cuál es esa? Tiene dos porciones principales que no se logran visualizar en la cara. Si se logran visualizar en Impresión hacia inferior ya lo vamos a ver como el surco. tallo, sería la raíz, básicamente. Un surco de impresión se diferencia en la profundidad. La impresión es menos profunda que el surco. Claro. Esta es una impresión y acá abajo sí Había una pregunta ahí al lado, también aprovecho del esófago. de que si hablamos de la laringe, El surco del esófago, ¿cierto? El surco del esófago. También lo podemos ver en el pulmón izquierdo. El surco. al contrario, Y hacia inferior. si se les va a pedir la tira de características, Sí, sí. bien importante que lo podamos La parte más grande, como un cráter, ¿por qué? Porque tiene aplicaciones clínicas. es la impresión cardíaca. Entonces tenía una lateralidad. Según las fotos de los... Ojalá que no les falle. Tengo los pliegues. Que claro, que se lo quiero hacer Los una pliegues, o también conocidos como las cuerdas focales. Un pliegue vestibular y un pliegue vestibular. Son dos. Pliegue vestibular es el medio de la formación que se logra superior. Justamente inferior a Ahí nos falta alguna No guardar en impresión. el corazón. Esofágica. Ah, el de la tráquea no está se arriba olviden con la también. disposición anatómica. Van a tener todos pliegues si es que observamos la nariz. ¿Ya? La vena cava, la cardíaca, la inferior, obviamente por abajo. De esa manera. Y se van a dar cuenta que entre medio hay un espacio. Y el arco de la vena que queda entre ambos Ya. pliegues. Tanto de la impresión, así que la vamos a ver solamente o mejor en imagen del NET. Resolvemos también un poquito. Porque en los modelos, Se me dijo esta mañana. las cortaduras, o sea, la este del corazón se ve. Esto es la Antes de que vaya la pleura, en su cara anterior, pero lo vamos a ver, que poner algún chinche o algún ¿dónde está ese? para diferenciar La cortadura cardíaca. para La cortadura cardíaca es solamente la parte más hundida. nosotros colgaríamos una Porque esto ya se denomina como língula. Tiene que ser del pulmón izquierdo. Y voló del pulmón. Língula y escotadura cardíaca. el seno laringeo Y el otro está el lóbulo medial. Y más profundo increíble. dentro de estos dos pliegues. ¿Ya? Y ese sería el seno laringeo. Un pequeño tip. ¿Ya? Gracias. Con eso estamos al menos con la Pleura. hagamos repaso. ¿Ya? Esa también se ve en La las fotos. pleura es más notorio en un corte transversal o axial. Muy bien, este repaso nos ha ayudado
Esta es la lámina S517. Algo de casi igual, podemos verlo de ahí, ¿eh? Tenemos una membrana que va a conectar Ahora es el pero no es para poner imágenes así. ¿Qué había que buscar? La pleura. Sí, ya, vamos a ver lo que está al centro, son como dos láminas de jamón, de mortadela, son los pulmones. Así muy rápido. ¿Ya? Fíjense que alrededor está encerrado por, claro, dos capas, dos líneas en blanco y una en medio que es más oscura. ¿Sí? ¿Cómo? Dos líneas blancas y Una línea blanca, una oscura y una blanca. Blanca, oscura, blanca. ¿Sí? 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 La más externa es la pleura parietal. Luego nos encontramos con la cavidad pleural, que es lo que está más oscuro. Sí, Cavidad pleural oscura. cavidad pleural. Y la línea blanca más en contacto con el parénquima pulmonar es la pleura visceral. Pleura visceral. Luego que volver al corazón, en otra estructura, la cavidad pleural es una cavidad virtual. Las láminas están una con otra en contacto. Hay una capa de líquido, es solamente una capa, que evita el roce de las dos capas, la pleural y la visceral. Lo normal es que sea así. Cuando aumenta el espacio de la cavidad pleural es patológico. Se llena de líquido, comprime el pulmón, evita que este se pueda expandir al tomar aire y además se puede inflamar las pleuras y son altamente con receptores nerviosos, genera dolor. Esos son los que lo han escuchado alguna vez, son los derrames pleurales. Por eso hay que hacer una incisión, le ponen un tubito a través de una máquina y succionando el líquido. Puede ser muy caro. A la larga puede conllevar a otras patologías. Podría repetirlo. La pleura. Es la única estructura que tenemos a la vista, al menos en los modelos, que hacen referencia a dicho actividad. Blanco, blanco, oscuro, blanco. Sí, pero yo tengo imagen. Ahí igual se puede ver, ¿no? La línea blanca más externa es la parietal, la oscura es la cavidad. La blanca va en contacto con el pulmón. Tirito. Es la visceral. Indica la arteria pulmonar. Pero me dijeron que era normal. Ya, en la pleura parietal, en la parte más externa, dependiendo del sector donde esté, también van a tener su nombre, su apellido. Entonces, donde está el vértice pulmonar se denomina porción cervical de la pleura parietal. Porción cervical de la pleura parietal. La porción cervical de la pleura parietal. Ah, no. Todo lo que está en contacto con costilla es la porción costal de la pleura parietal. Lo que está abajo en contacto con el diafragma es la porción diafragmática de la pleura parietal. Y lo que está por medial es la porción mediastil. Entonces, acá arriba, que no está rotulado, es la porción cervical, todo esto es la porción costal, lo de abajo es la porción diafragmática y por adentro, por medial, es la porción mediastil. El receso costodiafragmático
El receso costodiafragmático es este sector. Es donde finaliza el pulmón y está en contacto con el diafragma. Hay como, o sea, no sé si sería bien decirlo así, digamos, el pulmón, no sé si como que corta ahí o llega hasta abajo. Llega hasta abajo. Ah, ya. Así, punto. Ah, ya. Lo vemos a ver. Con las fibras. Entonces tenemos el receso costodiafragmático derecho y el izquierdo. De importancia clínica, ya que debiésemos ver una radiografía normal así. Ese triángulo negro que es aire, y lo de abajo ya es estructura más cálida, y el diafragma. Si no vemos el receso costodiafragmático es que hay líquido. ¿Qué sería alguien modelo? Es la receso costodiafragmático derecho. Entonces, tenemos un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. ¿Lo viste? El receso costodiafragmático, el izquierdo, y el receso costodiafragmático derecho, justamente en la esquina está aquí. Justo ahí, justo ahí. Y justo ahí allá. Y con lateralidad. Exacto. Receso costodiafragmático, la lateralidad. Receso costodiafragmático, la lateralidad. Lógico, no hay problema. Eso. Listo. Entonces, empecemos. Lóbulo superior del pulmón derecho. Tenemos el segmento apical, segmento anterior. El músculo principal de qué? ¿De la qué? Inspiración. Inspiración. Especifica. El 75%. Cuando se contrae, la cúpula se aplana, las cúpulas se aplanan, dándole espacio al tórax para que se expandan los pulmones. Por eso es de la inspiración. Profe, tengo una duda. ¿La cúpula en sí qué es? Es como La cúpula de la oxígeno. o sea, es como se refiere a lo que se levanta, por decirlo así. A la forma. Ah, Tiene forma de cúpula, por eso se le dice así. La cúpula izquierda es más alta que la derecha. una va hasta la quinta costilla y el otro hasta el quinto espacio. Porque está el Corazón. hígado. Al hígado. Ah. Ahí al Ah. revés. La derecha es más alta que la izquierda. La derecha es Sí. más alta que la izquierda porque Aquí está se el hígado nota. abajo. Ah, sí, ahí ¿Se sí. nota ahí? Sí, esta está más arriba y aquí como que hace y va un poquito. No sé si se nota tanto, pero sí se nota. Ah, pero sí se ve. Pero sí se ve. Ahí como que tiene más. Sí, está más bien. Al tomar aire, esto hace. Botamos el aire y se relaja. Esto es contracción, relajación. Entonces tenemos las dos cúpulas, derecho e izquierdo, la derecha más alta. Tenemos un tendón central. ¿Qué es el tendón? Que está al centro, al medio. Centro tendinoso. Tendón central. Todo lo que está alrededor es la porción muscular, pero también depende del sector, va a tener su propio apellido. Segmento muscular y tal. Costal. Anterior, justo porque está el externo, se le external. denomina porción external. Ah, ya. Todo lo que está alrededor y contacto con las costillas es la porción costal. Y lo más posterior es la porción lumbar. Y nos quedamos acá en la porción lumbar porque sus fibras, sus fascículos bajan un poco más. Estos son los pilares. Pilar derecho y pilar izquierdo. Llegan como hasta L2 más o menos. Ahí se ve. Los pilares como que siguen para abajo. Pilar derecho, pilar izquierdo. El pilar del diafragma. Pilar del derecho, pilar izquierdo. El diafragma te lo lleva.
pilar, claro, este es el pilar tanto y pilar tanto. En el lóbulo superior del pulmón izquierdo, El izquierdo y el derecho. en la primera porción no tenemos sino que la mitad y el posterior Allá mi come tenéis Mariana. Es que tengo mucha INSI. Tenemos Es de tres la U y aperturas sacan la U. en el diafragma. Ahí sale. Ya, muy disperso, está muy disperso. Ya, tres aperturas en el diafragma para que pase la vena cava inferior, la aorta abdominal y el esófago. Esos son los hiatos. Y en todo caso, el hiato se le denomina al paso del esófago y la aorta. Luego, Y a todo y el otro orificio. estas dos ramificaciones que no tienen Entonces, este sería el hiato esofágico. No es apuntar eso, porque eso es el esófago. Sería como el bordecito del Hiato El hiato. ¿Cuál es el superior y el inferior? esofágico. Este es el de la vena cava inferior Lo tengo acá. de la aorta. y este sería el de la aorta. Identifíquenlo en ese modelo. Pero si lo vemos en la superficial, Acá al lado de la vena cava. se van a Y el orificio de la aorta. Ahí está la. Ese dato y ese Está muy fondeado. Está más separado. El esofágico queda para Oh, real, estamos separados. ven acá, queda para Pero pega, sigo. no, ni Musculatura inspiratoria accesoria. Ya, y musculatura. Cuando uno aumenta el volumen corriente, aumentamos el gasto. Y el oxígeno, hagamos un pique, vamos a empezar a trabajar otra musculatura, que es la musculatura accesoria. De la inspiración tenemos el intercostal externo. ¿Alguien me puede decir dónde está el intercostal externo en este módulo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No puede ser interno. Está afuera. ¿Cuál dijo? Intercostal. Toma, externo. Ya no me acuerdo. Entre las costillas son. A ver si encontraron Ah, intercostal entre las costillas. Pero el externo. Venga para acá, venga para acá. Venga para acá. Pero no se ve por. Siempre al lado, siempre atrás. Ya, dígame, ¿cuál es el intercostal externo? Ya le hombre 7. Recuerden que en el lado derecho estaba el ¿ese medial, es el estaba el externo, trígono no? separado. Acá no. Acá O sea, está la misma ramificación. El externo no llega al esternón, Y si seguimos, llega hasta ahí, número 9. hasta donde comienzan los cartílagos. O sea que ahí también sería. Eso es externo, 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 externo. Lo que está más cerca del externo son los internos. Interno, 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 interno. Y lo que vemos por posterior es el intercostal íntimo. Claro. ¿Cuál es la respuesta de la lista? Entonces el intercostal interno es el que participa en la inspiración. Sí, accesorio. Una de las funciones, los segmentos, Los escalenos, ¿dónde los encontramos? Por ahí. Ese lo vamos a ver. Ah, ya, cervical. Lo vamos a llamar como grupo de las escalenas porque va la lista anterior, la posterior. segmento Pero son los que nacen desde cervical del lóbulo y superior. llegan hasta las primeras costillas, así que también tienen incidencia en la inspiración porque tracción. Perdón. ¿Y ese cuál es? Por eso es importante la lateralidad acá. Ya, pero debe ser así. Se pregunta por el tema de segmento. Se preguntan allá. Como algo que no está diferenciado por colores. Ahí quizás ustedes pueden colocar. ¿Cuál es, Martín? Todos, eso de allá. Ese Es que lo viste vuelta, crack. Ese y ese. Sí, voy para allá. No esperen que el letrero diga y diga segmento. Ahí están los escalones. El letrero probablemente diga. Ahí, sí, este y este. Ya. Ya. Ustedes saben ya. Y el Poner la letra. Ya. Entonces, hagamos el repaso. Y la musculatura expiratoria, recordemos que la expiración es un proceso básico Segmento que se genera apical acción de músculo
reposo cuando estamos en reposo, solamente cuando aumentamos la actividad. Y empezaría a trabajar los intercostales internos, ese que se van ahí en el medio, el recto abdominal, ese. Los oblicuos, externo, interno, claro, y el transverso del abdomen. Que va así. El cinturón. El cinturón. La faja. Ese. Ahí está. Estas fibras son transversales. Me gusta esta porque se ven todas las musculatura. Ya, aprovechen de sacar fotos. ¿Hasta qué estamos? Puede ser.